Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a explicar brevemente qué son las integrales, de dónde vienen, para qué sirven y vamos a hablar de las diferencias entre los dos tipos de integrales más habituales que os podéis encontrar, ¿vale? Y en próximos vídeos pues ya os enseñaré cómo integrar los diferentes tipos de funciones que pudiéramos tener. Entonces es importante que sepáis que las integrales surgen de la necesidad de calcular áreas, ¿vale? Se utilizan sobre todo para calcular áreas de superficies planas, ¿vale? Principalmente regulares, porque para calcular el área de un cuadrado, o de un rectángulo, de un triángulo, pues ya sabéis que tenéis una serie de fórmulas que vienen de aquí, de las integrales, pero bueno, ya existen unas fórmulas que podéis aplicar directamente. Pero claro, para calcular el área bajo una curva, como podéis tener aquí, pues es bastante más complejo. Entonces, en su día lo que se hacía era como una especie de aproximación mediante la suma de las áreas de los diferentes rectángulos, como tenéis aquí, ¿vale? Que se conoce como suma de Riemann, y lo que hacían era aproximar por la suma de las áreas de los rectángulos. Si os fijáis, este es el símbolo de sumatorio, que lo que hace es sumar, y de nuestra palabra suma, pues de ahí viene de la S más o menos el símbolo que tiene la integral, ¿vale? Que es como una S que viene de sumatorio. Entonces, al introducir las integrales, nos permiten obtener de forma exacta el área bajo esa curva, ¿vale? Si esta curva fuera nuestra función f de x, aquí tendríamos el eje OX, cuya función ya sabéis que es igual a 0, y integrando entre a y b, ¿vale? Como podéis ver aquí, entre a y b podríamos calcular justamente este área, ¿vale? En este caso estoy integrando entre a y b y por eso esto se conoce como integral definida, ¿vale? Existen otro tipo de integrales más sencillas donde no calculamos áreas, sino que calculamos directamente otras funciones que se llaman integrales indefinidas. Y esto es lo que os voy a explicar un poquito ahora, ¿vale? Dentro de los dos tipos de integrales principales tenemos las integrales definidas, que son las que acabamos de ver ahora, ¿vale? Que lo que nos permite es calcular áreas, ¿vale? Área de la porción del plano delimitada por la gráfica de la función, es decir, f de x, el eje x, que hemos puesto aquí, igual a 0, pero podría ser otra función, es decir, yo podría calcular, yo tener una función así, tener otra función así y calcular perfectamente este área, ¿vale? Pero en este caso sería el eje x y dos rectas paralelas que son las que me delimitan justamente los puntos entre los que yo tengo que integrar y calcular ese área, ¿vale? Por tanto, importante que os quede muy claro que una integral definida me da como resultado un número, ¿vale? Un número que coincidiría con el área. Mientras que una integral indefinida nos da como resultado una función, no nos da como resultado un número, ¿vale? Y muy importante también que sepáis que la integral indefinida es la función inversa a la derivación. ¿Qué significa esto? Que la función que yo obtengo al derivar una función, si esa función yo la integro, vuelvo a la función inicial. Para que lo entendáis de una manera más sencilla, pensad en el concepto de potencia de un número y raíz de un número. Si obtengo, por ejemplo, el número 2, x igual a 2, si yo elevo al cuadrado, 2 al cuadrado, obtengo 4. Si ahora yo lo que hago es, en vez de aplicar la potencia 2, es decir, elevar al cuadrado, hago la raíz cuadrada, por supuesto, veis, de índice 2, exactamente igual, de 4, vuelvo al valor inicial de 2. Son funciones inversas, ¿vale? O exactamente igual que la factorización y la multiplicación de polinomios. Si yo tengo un polinomio que es x cuadrado más x, si yo factorizo, simplemente sacando factor común, obtengo x por x más 1 y obtengo, lo que he hecho ha sido factorizar. Pero si yo ahora multiplico, ya sabéis cómo se multiplican polinomios, ¿vale? Primero por primero y primero por segundo en este caso, obtengo x cuadrado más x, es decir, lo que he hecho ha sido multiplicar y llego
a mi polinomio inicial. Por tanto, son funciones inversas. Y esto es lo que son la integral y la derivada. Bien, entonces es importante que tengáis claro que si yo parto de una función f de x y yo la integro, ¿vale? Utilizando por supuesto el diferencial de x, esto lo tengo que poner siempre, voy a llegar a una función f mayúscula de x a la que llamaremos primitiva, ¿vale? Porque es la función de la que partimos, más una constante de integración, ¿vale? Esto que sepáis que se llama diferencial, en este caso de x, y lo que nos indica es claramente la variable respecto de la cual estamos integrando. Nosotros podemos integrar respecto de x, respecto de y, respecto de z, y no es lo mismo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, integro x respecto de y, para mí x es una constante porque no depende de y, ¿vale? Por tanto, yo la podría sacar incluso fuera de la integral porque no me afecta para nada. ¿Sí? Para mí es una constante. Entonces esto me dice, el diferencial me dice la variable respecto de la cual yo estoy integrando. Y me aparece aquí un término que es bastante importante, que se llama la constante de integración. ¿Y por qué se coloca siempre esto en las integrales indefinidas? Cuidado, es solamente en las integrales indefinidas, nunca en las definidas. ¿Por qué tenemos que colocar este término? Pues muy sencillo, porque imaginaros que si yo tengo que derivar, todos sabéis ya derivar perfectamente, ¿vale? Mi función x cuadrado, todos sabéis que la derivada es 2x, ¿vale? Pero si yo ahora quisiera integrar esta función, es decir, si para mí ahora partiera de la integral de esa función, 2x diferencial de x, ya veremos en los siguientes vídeos cómo se integra esto por una función polinómica relativamente sencillo. Veréis que llego exactamente a x cuadrado y puedes decir, bueno, Jorge, pues ya estaría, ¿no? Ya he terminado, he llegado exactamente a lo mismo que tenía, por tanto, ¿por qué tengo que poner esa c? Pues la tengo que poner y es muy importante porque imaginaros que yo partiera de una función que fuera x cuadrado más 5. Si yo derivo x cuadrado más 5, también obtengo 2x. Y si yo integro 2x, vuelvo aquí. Pero claro, no me aparece ese 5. Entonces, ese 5, este 5, es el que viene representado por esta letra c. O cualquier otro valor. Si yo derivara x cuadrado más 4515, esa derivada también sería 2x. Entonces, esta c me dice el término independiente, el término que no depende de x, que podría tener esa función primitiva. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Cómo puedo saber que esta c es 5? Pues me tendrían que dar algún tipo de restricción. ¿Vale? Me tendrían que dar algún tipo de restricción donde decirme que cuando la x vale lo que sea, el valor de esa función primitiva es lo que sea. ¿Entendéis? Entonces, haciéndolo de esa forma será muy sencillo. Si a mí me dijeran ahora, porque me pueden permitir que calcule el valor de c, ¿vale? Calcula el valor de c, vamos a suponer esta, sabiendo que si x es igual a 2, el valor de mi función primitiva, ¿vale? Es, vamos a ponerlo de alguna forma, vamos a poner que es 9. Entonces, claro, yo tendría que para mí ese valor de mi integral es x cuadrado más c, y como me dicen que cuando vale 2 la función es 9, pues me quedaría que 2 al cuadrado es 4 más c, y de aquí podría obtener que el valor de esa constante de integración es 5, ¿vale? Pero necesitaría una restricción extra, que en este caso sería esta de aquí, ¿vale? Pero bueno, en este vídeo me interesa que sobre todo entendáis el concepto de integral, para qué sirven las integrales, que es que hemos visto antes, sobre todo para calcular áreas bajo funciones curvas, es decir, áreas de superficies irregulares,
y que tengáis muy claro la diferencia entre una integral definida y una integral indefinida, ¿vale? Inicialmente empezaremos obteniendo o sabiendo integrar integrales indefinidas que nos darán como resultado funciones, y más adelante ya podremos calcular integrales definidas, que son muy sencillas, ¿vale? Y eso es lo que nos permitirá obtener ya números, que en este caso serían directamente áreas de esas superficies bajo las curvas, ¿vale? Así que bueno, chicos, espero que lo hayáis entendido y no os preocupéis que en breve os empezaré a hacer vídeos con los diferentes métodos de integración o las diferentes formas de integrar funciones que os puedan resultar más o menos complejos. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en